Cuando hablamos sobre el papel de la Iglesia en el mundo novohispano, normalmente nos enfocamos en la opinión popular que fue una institución opresora y dogmática, que impuso su voluntad sobre los pueblos indígenas. Sin embargo, esta visión puede ser parcial y simplista. A través de una visión imparcial y objetiva, buscaremos comprender los matices y contradicciones del papel de la Iglesia en el mundo novohispano y cómo su legado sigue influyendo en la identidad y la cultura de América Latina hoy en día. Pero antes de desarrollar una forma clara el tema, definamos algunos conceptos. ¿Qué es la Iglesia Católica en el contexto neohispano? La Iglesia Católica en el contexto neohispano se refiere a la institución religiosa que jugó un papel fundamental en la conquista, colonización y evolución de la sociedad en España, actual México y parte de Centroamérica durante los siglos XV al XIX. La Iglesia Católica llegó a la Nueva España con la conquista española en 1521 y rápidamente se convirtió en una institución fundamental en la colonización y evangelización de los pueblos indígenas. En 1524 se estableció el primer obispado en México, Tenochtitlán, y la Iglesia comenzó a jugar un papel clave en la educación, la cultura y la política en la región. Ahora, esta institución, ¿qué papel jugó en el mundo novohispano? La Iglesia Católica jugó un papel fundamental en el mundo novohispano, abarcando diversos aspectos de la sociedad. En el ámbito religioso, la Iglesia se enfocó en la evangelización de los pueblos indígenas, enseñando la fe católica y estableciendo las misiones en áreas rurales. También administró sacramentos como el bautismo, la confirmación, la comunión y el matrimonio. De todos esos papeles que jugó la Iglesia, en realidad uno fue el más importante, que era la evangelización, que era llevada a cabo miembros de varias órdenes religiosas. Estos miembros eran conocidos como el clero regular. El clero regular se refiere a los miembros de la Iglesia Católica que pertenecen a órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, entre otros. Estos religiosos viven en comunidad y se dedican a la oración, el estudio y el trabajo apostólico. Los religiosos del clero regular hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, y viven en conventos o monasterios compartiendo responsabilidades y recursos. Cada orden religiosa tiene su propia regla o constituciones que guían la vida de sus miembros. El clero regular se dedica a diversas actividades apostólicas como la evangelización. Entre las religiones más destacadas se encuentran: los franciscanos llegaron a la Nueva España en 1524, liderados por Fray Juan de Zumárraga, y se enfocaron en la evangelización de los pueblos indígenas, especialmente en el centro y sur de México. Fundaron misiones y conventos en lugares como Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, y desarrollaron un método de evangelización basado en la predicación, la enseñanza y el ejemplo. Entre los franciscanos destacados se encuentra Fray Juan de Zumárraga, Fray Toribio de Benavente y Fray Bernardino de Sahagún. Los dominicanos llegaron a la Nueva España en 1526, liderados por Fray Tomás de Ortiz, y se enfocaron en la evangelización de los pueblos indígenas en el sur de México y Centroamérica. Fundaron misiones y convirtieron en lugares como Oaxaca, Chiapas y Guatemala, y desarrollaron un método de evangelización basado en la predicación y la enseñanza. Entre dominicanos destacados se encuentran Fray Bartolomé de las Casas, Fray Diego de Durán. Los agustinos llegaron a la Nueva España en 1533, liderados por Fray Juan de Grijalva, y se enfocaron en la evangelización de los pueblos indígenas en el centro y norte de México. Fundaron misiones y conventos en lugares como Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Además, desarrollaron un método de evangelización basado en la predicación y la enseñanza. Entre los agustinos destacados se encuentra Fray Juan de Grijalva y el Fray Alonso de la Veracruz. Por otra parte, los sacerdotes y obispos que no pertenecen a ninguna orden religiosa específica, ya sea como los franciscanos, dominicos o agustinos, sino que están bajo la autoridad directa del obispo o diócesis, se les conocía como clero secular. El clero secular desempeñaba un papel fundamental en la Iglesia Católica y la Nueva España, especialmente en la administración de diócesis y la atención espiritual de la población. Los sacerdotes seculares se encargaban de propagar la fe católica entre los indígenas y españoles, asesorar a los gobernantes y funcionarios coloniales en materia de religión y moralidad.
Algunos de los obispos más destacados del clero secular en la Nueva España incluyen Fray Juan del Zumárraga, primer obispo de México; Fray Alonso de Muntafar, obispo de México y defensor de los derechos indígenas; Fray Payo Enríquez de Rivera, obispo de México y arzobispo de México. El clero secular también jugó un papel en la política y la sociedad de la Nueva España. Muchos obispos y sacerdotes seculares ocupaban cargos importantes en la administración colonial y participaron en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, el clero secular también enfrentó críticas y desafíos como la corrupción y nepotismo dentro del clero, la falta de preparación y formación de algunos sacerdotes y la rivalidad con las órdenes religiosas por la influencia y el poder. Como ya hemos mencionado, la iglesia se encargaba de enseñar y hacerles comprender a los indígenas la fe cristiana, y para encargarse de que su cometido no sea infligido, crearon a la Inquisición, para perseguir y castigar a los herejes, es decir, aquellos que se oponían a la doctrina católica. La Inquisición tenía el poder de arrestar, interrogar y castigar a los acusados. Los castigos dependían del acto cometido por el indígena, pero entre estos se encuentran la tortura, multas económicas, confiscación de bienes u objeto, prisión o la ejecución. Esto desencadenó la fusión de creencias, prácticas y símbolos indígenas con los conceptos católicos europeos bajo una apariencia cristiana. Esto permitió a los pueblos indígenas preservar sus tradiciones y mitos, reinterpretándolos y adaptándolos a la nueva realidad colonial. A esta adaptación se le conoce como el sincretismo. Como tal, el sincretismo es un proceso cultural y religioso que surge como resultado de la conquista y la interacción entre dos o más tradiciones, en este caso, la indígena y la europea. Se caracteriza por la mezcla y adaptación de elementos de ambas culturas, dando lugar a una nueva expresión que combina lo ancestral con lo extranjero. El proyecto permitió profundizar en el papel de la Iglesia durante el mundo novohispano, específicamente en cómo afectó la vida social, cultural y económica de los ciudadanos de Nueva España. Se analizaron la evangelización y el control social y económico de la Iglesia, así como los diferentes cleros y órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicanos y agustinos. También se estudió el sincretismo, que surgió del encuentro entre tradiciones indígenas y catolicismo, ejemplificado en la Virgen de Guadalupe y el Día de Muertos. La importancia de conocer este tema radica en comprender las raíces de nuestras tradiciones actuales y evitar la mala contextualización de los eventos históricos. Al entender la influencia de la cultura hispánica y americana en nuestra identidad, podemos apreciar mejor nuestra herencia cultural y diversas tergiversaciones históricas. En última instancia, este conocimiento nos permite conocer la complejidad y riqueza de nuestra historia cultural y su relevancia para nuestra identidad actual.